Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Vamos a conocer los dictámenes y por qué hoy la comisión bicameral que estudió el acta del 24 de mayo firmado con el Brasil finalmente no tuvo mayorías ni minorías, al contrario, 6 dictámenes. ¿Qué dice cada uno de los dictámenes? Lo vamos a analizar con el presidente de esta comisión, el doctor y senador Eusebio Ramón Ayala. El otro bloque vamos a hablar acerca de economía. ¿De qué manera nos va a afectar el cepo cambiario de la Argentina? Es cierto que podría haber novedades respecto del contrabando. De eso vamos a hablar con el presidente del BCP, José Cantero. Y el último bloque acerca de la intención de la conformación de una comisión de tierras mal habidas, que algunos consideran muy peligroso porque se puede prestar a muchas circunstancias y no muy legales. Van a estar con nosotros Diego Zavala y Manuel Riera para hablar sobre este tema. Después de la pausa, rapidito, iniciamos el debate. Vení a Bristol y congelate con los precios bajos de Aires Split. Tu aire Split lo llevas con instalación gratuita. Sí, todos los aires Split desde 9.000 hasta 24.000 BTU de las marcas Carrier y Midea tienen instalación gratuita por tiempo limitado. Hacé tu pedido ya, no esperes más. Además, 3 años de garantía en todos los aires y lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Midea de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Promo por tiempo limitado. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vos cuidás mucho tu auto. Con las naftas aditivadas de Barcos y Rodados, lo cuidás más. Porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo, con la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior. Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Disfruta los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito Sudameris Visa y Mastercard clásicas. 10% de reintegro en estaciones de servicio, restaurantes, peluquerías, barberías y spa. Además, obtenés un 50% de reintegro en cines, hasta 3 cuotas sin interés en viajes, hasta 6 cuotas sin interés en talleres mecánicos y hasta 12 cuotas sin interés en tiendas y hogar. Si es cliente Sudameris Elite, multiplique estos beneficios con sus tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black. Entérate más en sudameris.com. Si aún no la tenés, solicitala llamando al 416-6000 o en sudameris.com. Sudameris, todo un banco. Muy bien, ya estamos con el senador Eusebio Ramón Ayala y a pesar del calor, senador, le invito a compartir y a saborear este rico café Lavazza. Y ahora, después de esto, de saborear este rico café, cuéntenos, ¿por qué no se pudo llegar a determinar si el acta que se firmó el 24 de mayo era o no perjudicial para el Paraguay? Si ese fue el motivo de la conformación de la comisión bicameral. Bueno, 8 miembros de 4 dictámenes coincidieron de que el acta era perjudicial a la ANDE y al Paraguay. Solo 2 dictámenes individuales de 2 personas dijeron no hubo, Baqueta y Colin Soroka, dijeron no hubo daño, no eres perjudicial para el Paraguay, se había anulado, etcétera, etcétera. Inclusive uno de ellos dijo, bueno, esto no existe prácticamente, pero eso provocó la reacción, la contestación del diputado Hans diciéndole, es el motivo de nuestra reunión, existió, de lo contrario no existe ninguna responsabilidad. Tanto insistió que se anuló. Que se anuló
y además no iba a haber responsabilidades de nadie si es que eso era inexistente. Y esas dos posiciones, tanto los dos oficialistas, dijeron que los responsables son el embajador Saguier Caballero y los técnicos Jiménez y Tillería. Ahora, pero, a ver, el embajador, ¿a quién rinde cuentas? Sin duda, el embajador actúa ¿conforme a quién? Conforme a las instrucciones de la Cancillería y del presidente. El presidente. ¿Por ¿Quién qué? es el responsable de las relaciones exteriores de un país? De acuerdo al artículo 238 de la Constitución, es deber y atribución del presidente de la República. Es más, el artículo 238, inciso primero, dice que el presidente representa al Estado. El Tratado de Itaipú dice que las autoridades superiores del Tratado de Itaipú son las altas partes. Las altas partes son Paraguay y Brasil, el Estado paraguayo y el Estado brasileño. ¿Quién representa al Estado paraguayo? El presidente de la República. Y además hay una ley, la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece además, obviamente, lo que dice la Constitución y reglamenta inclusive diciendo que el canciller recibe instrucciones y ejecuta y planifica conforme a las orientaciones del presidente de la República, porque así dice la Constitución. Bueno, pero y alguien explicó durante toda esta investigación que realizaron, alguien explicó por qué se anuló el acta. ¿Cuál fue el motivo para que Paraguay decida anular el acta? La única explicación que yo escuché es la del canciller Rivas, que dijo, por instrucción del presidente, hemos pedido dejar sin efecto el acta, etc. Sí. Pero, contrariamente a la defensa ferviente, enfática del presidente de la bondad del acta del 24 de mayo, con aquella infeliz intervención en cuando trató de pillos y peajeros a los paraguayos, etc., después de la anulación, el presidente, que yo recuerde, no hizo ninguna declaración ni conferencia de prensa diciendo hemos solicitado por esto y por aquello. No, tal vez se me pasó, pero no escuché. Ahora, ni el canciller Catiglioni, ni el embajador Saguier explicaron cuáles fueron los motivos de la anulación del acta. No explicaron los motivos de la anulación del acta. ¿Ustedes le preguntaron? Sí. Dijeron que fue decisión del presidente porque, no lo dijo el presidente, porque se dieron cuenta que era perjudicial al Paraguay. Y eso lo dijo categóricamente Castiglioni en una de sus intervenciones. ¿Y por qué llegaron a la firma del acta si es que era perjudicial para el Paraguay? Que él dijo que se enteró después, porque la ANDE había cuestionado, etc. La ANDE fue excluida del proceso. Participó en unas 2 reuniones que le dijeron, vamos a hablar de la contratación de potencia y de otros temas. La ANDE le dijo, bueno, si es así, esto le va a perjudicar a la ANDE. Pero la ANDE no tuvo acceso al proyecto de acta bilateral de la Cancillería paraguaya. Bueno, pero está bien. 8 miembros de 10. 8 miembros de 10 dijeron que era perjudicial. Perfecto. Ahora, sí. De esos 8 miembros, ¿cuántos responsabilizan al presidente, al canciller y al embajador? Bueno, de esos 8 miembros responsabilizan a los 3. Solamente 3 personas. El senador Barrios, el diputado Orelloni y yo. Dijimos, los responsables son el presidente de la República, el ex canciller y el embajador Saguier Caballero. ¿Y los otros 5 miembros qué dijeron? Y los otros miembros, también el senador Querey, disculpe. También el senador Querey. Perfecto. 4 personas. 4 personas. ¿Y los otros 4 qué dijeron? Y los otros 4 dijeron que el acta bilateral es perjudicial al Paraguay, a la ANDE, que se manejó mal, etc., y responsabiliza a la Cancillería, a toda la Cancillería, y a algunos técnicos, pero le excluyen al presidente de la República. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el argumento para excluir al presidente de la República? Y porque fue que el encargado, ellos delegaron en alguna medida, el presidente al canciller,
y el canciller le dio 3 instrucciones a Saguier Caballero y que Saguier Caballero no cumplió a cabalidad las instrucciones. Y además, en el caso del presidente, dijo que de acuerdo a la Constitución no se le podía investigar al presidente, por lo tanto querían excluirle y le excluyeron, ¿verdad? Bueno, entonces, para la mayoría, entonces, el gran culpable es Saguier Caballero. Para la mayoría, el gran culpable es Saguier Caballero y la Cancillería. Este grupo de 4 legisladores, entre diputados y senadores, dicen la culpabilidad recae en la Cancillería. No le menciona al ex canciller. Pero al decir la Cancillería, el titular de la Cancillería es el canciller, máxima, es la cabeza, de acuerdo a la ley. Es claro. Es el ministro. Bueno. Ahora, entonces, ¿y cómo se resuelve una situación como esta? Si una comisión fue conformada para investigar, pero resulta que hay 6 dictámenes, si bien algunos son coincidentes en ciertos puntos, no en la totalidad, ¿cómo se entiende esta situación? Y justamente por esta razón, hubo 2 posiciones. Una posición del senador Querey y la mía que decíamos, bueno, no podemos solucionar el todo, vayamos por partes. Es decir, ¿es lesiva o no a la ANDE? ¿Quiénes son los responsables? Y se vota y se tiene por mayoría, en mayoría y minoría. Pero la posición mayoritaria, después que yo sometí a votación eso, dijeron no, preferimos que vayan todas las conclusiones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y vamos a establecer por secretaría las coincidencias de los dictámenes. Ahora, a ver, el acta del 24 de mayo tenía varios puntos, sí, por decirlo así. Uno de ellos que eliminaba todas aquellas ventajas que Paraguay había obtenido desde el 2007. Así es. Eliminaba totalmente. Pero esa era la desventaja principal. Eliminaba esas ventajas y obligaba al Paraguay a contratar potencia durante los próximos 4 años, cosa que nunca había sucedido. Claro. Porque la contratación de potencia siempre fue anual. Claro. Ahora, la ventaja para muchos, la ventaja para algunos era que esa acta del 24 de mayo, habría la posibilidad de que la ANDE pudiera vender la potencia que adquiría del Brasil al mercado interno brasileño. Y esa era otra negociación que se estaba haciendo con Leros. Así es. ¿Verdad? Esas son las 2 circunstancias que se dan con el acta del 24 de mayo. Esa es la negociación paralela. Exacto. Leros, si contrataba, o la empresa X del Brasil, que obtuviera la autorización del gobierno brasileño para vender energía paraguaya en el Brasil. Por 4 años. Por 4 años tenía la ventaja que podía hacer contratos por 4 años con las empresas propietarias de la distribución y de comercialización del Brasil. Entonces, por eso le obligaba a la ANDE a contratar una potencia determinada. A modificar la forma de contratación. La forma de contratación con una variación más o menos del 6% que le limitaba, por un lado, a la ANDE. Pero por otro lado, le aseguraba a cualquier empresa si es que iba a vender la energía. Pero le quitaba las ventajas también a la ANDE de los excedentes. Sí, porque el acta, el instrumento de entendimiento del 31 de enero del 2007 entre ANDE, Eletrobras e Itaipú era que se definía qué era la potencia excedente. Es decir, que una vez que los contratos decían sobre la potencia garantizada, el resto era excedente. Y ese excedente tenía un precio muy bajo, $6, y el otro tenía un precio de $43.8. Ahora, la ANDE tenía la preferencia para la utilización de todo ese excedente, con lo cual la ANDE usaba siempre, casi prácticamente 50 y 50, y con eso reducía sus costos. Bueno, hay una cosa que no entiendo, senador. Si el gobierno decide, un domingo, decide cortar cabezas por esta acta, ¿cómo es que entonces se entiende que el acta no fue perjudicial? Claro, no, sí, está fuera de toda discusión que el acta era perjudicial. Porque además el argumento de Soroka y de Baqueta para decir que no era perjudicial entonces. Ellos dijeron de que la contratación de potencia
porque tomaron solamente un punto, el tema del aumento en la contratación de potencia, que en la época de Nicanor aumentó, que en la época de Lugo aumentó y que en la época de Cartes aumentó más, etcétera, y por lo tanto que aumente durante el gobierno de Mario Audo no es dañino. Pero ellos se circunscribieron solamente a un punto, que es la contratación de potencia. Lo que no mencionan es que todos los anteriores presidentes no firmaron o no acordaron como alta parte ni como instrucción que hagan un contrato por 4 años, ni por 2, ni por 3, porque la ANDE y los presidentes sabían de que lo conveniente para el Paraguay era hacer contratos de cada año, porque la reivindicación histórica del Paraguay es la libre disponibilidad de la energía. Como un ejemplo, vienen 2 o 3 empresas que necesitan una cantidad importante de energía. Instalan industria. Instalan industria. Sí. Con el acta bilateral del 24, la ANDE no estaba en condiciones de garantizarles la cantidad de energía necesaria. No iba, un ejemplo, Río Tinto Alcán. Sí. Río Tinto Alcán no se instaló, pero Río Tinto Alcán necesitaba por lo menos la potencia, la energía producida por lo menos por una turbina. Si se diera un tipo Río Alcán, no precisamente Río Alcán, pero algo parecido, o 4 o 5 similares, la ANDE no podría satisfacer y sería un contrasentido totalmente antipatriótico decir, tenemos la mayor cantidad de energía por habitante del mundo y sin embargo no podemos garantizar el suministro para empresas y generar fuentes de trabajo. Hoy nos enteramos de que el Senado brasileño conformó una comisión que investigará a Leros. Sí. Y conformada por importantes personalidades del mundo de la energía, del mundo de las universidades, de la Cancillería, y van a pedir informes al Congreso paraguayo sobre todo esto que se negoció con Leros y cuál fue su nivel de participación. Ustedes, sí, me imagino que van a ponerse en contacto con ustedes, no van a tener problemas en entregarle toda la documentación. No, es más, hemos tenido ya entrevistas porque vinieron ya diputados y senadores del Brasil y ya hemos conversado. Ellos van a tener 2 puntos de investigación muy importantes. Sí. Uno, el tema de la comercialización de la energía por Leros, porque ellos están convencidos de que es del entorno de Bolsonaro. Solamente así se explica que meteóricamente, después de una reunión Mario Audo Bolsonaro, el presidente de Leros haya ido al Palacio Presidencial en Brasilia para entrevistarse con Bolsonaro y que haya salido tan rápidamente todos los puntos del acta bilateral. Y en segundo lugar, el acta del 24 le es beneficiosa al Brasil. ¿Por qué Bolsonaro consintió en la anulación de un acta que era muy beneficioso para el Brasil? Y sí, hay muchas preguntas que posteriormente ya me imagino que los congresistas brasileños podrían responder. Sí. O podrían iniciar una investigación para que tengan respuestas. Claro, y hablamos básicamente y lo importante es que ambos congresos van a colaborar, porque al final son los representantes del pueblo. Pero no quería pasar antes de resaltar que la comisión hoy, en su conjunto, resolvió enviar todos los antecedentes y las conclusiones a la justicia ordinaria donde hay una cuestión abierta sobre el tema. Bueno, la audiencia pregunta, ¿por qué tanta investigación si no es vinculante? ¿Es o no vinculante la investigación que ustedes realizan para iniciarle un proceso o investigaciones, por ejemplo, en la Fiscalía o iniciar un proceso de juicio político? No es vinculante. ¿Cuál es el sentido entonces de la investigación? El sentido es que es una comisión para investigar y conocer la verdad y dar todos los elementos a las 2 cámaras del Congreso y a la justicia para que pueda tener los insumos para juzgar. Entonces, el que juzga es la justicia. Ahora, ustedes van a enviar todos estos datos. Todos los datos y las conclusiones. Sin que lo pida la Fiscalía, lo van a enviar a la Fiscalía. Nosotros lo vamos a enviar. ¿Cuándo todos. lo envían? Y ahora se va a compendiar todos estos dictámenes y la próxima semana estimo que vamos a enviar los 2.000 folios de documentos, declaraciones, testimonios, grabaciones, etcétera, más todas las conclusiones a la Fiscalía. ¿Usted esperaba 6 dictámenes? Esperaba varias posiciones, pero que podría acordarse algunas cuestiones mayoritarias.
No se dio esa cuestión de decisión por mayoría porque algunos dijeron, nosotros hemos trabajado entre 4, todos estos puntos nosotros hemos acordado y no queremos votar por partes. ¿Cuál fue el argumento de algunos senadores y diputados para no incluir al presidente como el responsable y sí al canciller, a los técnicos de la ANDE y al embajador? Solamente con una interpretación del artículo 195 que dice que las comisiones de investigación no podrán investigar al presidente, al vicepresidente, a los ministros de la Corte en materia jurisdiccional. Pero es una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos investigado los hechos y en este tema los responsables de la firma surgen después de analizar todos los documentos. No habría fórmula para obviar que... la responsabilidad que tiene de por lo menos conocer lo que se estaba negociando. No, nosotros, o sea, una hipótesis, vamos a excluirle al presidente o al vicepresidente, muy bien, vamos a desconocer la Constitución, artículo 238, inciso 1, que dice que el presidente de la República representa al Estado paraguayo, sí. Vamos a desconocer el Tratado de Itaipú, que dice que las altas partes son Paraguay y Brasil representados por sus presidentes. Vamos, o sea, no se puede. Es una justificación o tal vez es una posición, pero de cualquier manera no justifica y la investigación vamos a remitirla íntegramente a las cámaras del Congreso, que por supuesto van a discutir con más libertad inclusive, ¿verdad? ¿Quedó satisfecho? Sí, o sea, no en un 100%, porque uno puede decir que hay resultados mixtos, pero superó mis expectativas. Pero esto no hubo resultados mixtos, fue una ensalada. Sí, no, pero se resolvieron cosas importantes. Uno, el tema de la sesión pública. Todas las sesiones públicas, o casi todas las sesiones públicas, las más importantes, todos los documentos que no iban a quedar en un desván, en un cajón, sino puesta en la página web y que va a tener acceso toda la población. La discusión de horas en un nivel muy importante. Entonces, todas estas conclusiones, es cierto, hay grupos de conclusiones, no hay una conclusión única, pero de cualquier manera, como no es vinculante, son muy importantes para que las cámaras del Congreso tomen esto y que pueda hacer una declaración al respecto, que va a tener una fuerza política, no va a juzgar ni va a sancionar, pero va a tener diríamos, podría ser la exteriorización de un reproche con respecto a la actuación de los responsables del acta bilateral. ¿Alguna censura contra la actuación del Poder Ejecutivo se podría dar? Sin duda, o sea, resoluciones en donde se diga que está en contra de estas resoluciones porque son perjudiciales y dañinas al país, que ya lo hizo la Cámara de Senadores. Pero no obstante, con la fuerza, con todos los documentos, y ahora que ya pasó mucho tiempo y que ya está todo muy claro en realidad, ese es el reclamo de la gente. ¿Por qué investigan tanto? ¿Por qué tantas reuniones? ¿Por qué tanto esto si está todo muy claro? Lo que ocurre es que la Comisión Bicameral también es un órgano político compuesto por 5 diputados, 5 senadores de diferentes partidos y tendencias, y obviamente tenemos que investigar y tenemos que ir acordando los puntos. Ojalá que alguna vez la verdad se imponga al criterio político. Pero además, estos documentos van a quedar para la historia. Sí, sin ninguna duda. Y sirve de lección, y yo digo, una gran batalla ganada por la ciudadanía paraguaya es la anulación del acta bilateral del 24. Por eso el presidente el 1 de agosto... Y la salida de los directamente responsables 4 responsables, de todas las negociaciones. Se anuló. El Brasil anuló el acta, consintió la anulación y ahora tenemos la posibilidad de discutir. Y vamos a estar expectantes para que nunca más se vuelva a repetir. Y ningún presidente, este o el que viene, va a decir, voy a firmar, voy a comprometer los intereses de la ANDE y Itaipú y nadie se va a enterar y no va a haber reacción. Aunque se haya archivado el juicio político, que es otro tema. Perfecto. Senador, muchísimas gracias por venir al Péndulo. Después de una semana de invitación, usted está acá y explicando lo que pasó. Y muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Muchas gracias. El senador Eusebio Ramón Ayala, presidente de la comisión bilateral que investigó el acta del 24 de mayo de este año firmado con el Brasil. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de economía. Ya volvemos. Gracias.
Vení a Bristol y congelate con los precios bajos de Aires Splits. Tu aire split lo llevas con instalación gratuita. Sí, todos los aires split desde 9.000 hasta 24.000 BTU de las marcas Carrier y Midea tienen instalación gratuita por tiempo limitado. Hacé tu pedido ya. No esperes más. Además, 3 años de garantía en todos los aires y lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Carrier de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Ahora, precio oferta, 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Promo por tiempo limitado. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito Sudameris Visa y Mastercard clásicas. 10% de reintegro en estaciones de servicio, restaurantes, peluquerías, barberías y spa. Además, obtenés un 50% de reintegro en cines, hasta 3 cuotas sin interés en viajes, hasta 6 cuotas sin interés en talleres mecánicos y hasta 12 cuotas sin interés en tiendas y hogar. Si es cliente Sudameris Elite, multiplique estos beneficios con sus tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black. Entérate más en sudameris.com. Si aún no la tenés, solicitala llamando al 416-6000 o en sudameris.com. Sudameris, todo un banco. ¿Qué tal, don José Catero? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí y compartir contigo. Bueno, le invitamos porque queremos saber cuál va a ser el impacto que podría tener en Paraguay el cepo cambiario en la Argentina. Esa restricción para la compra de dólares podría hacer que argentinos vinieran y trataran de comprar dólares de Paraguay, logrando así elevar la demanda y consiguientemente también el valor del dólar. Yo creo que nuestra economía en los últimos años se desacopló de Argentina. Argentina es un país que en los últimos... ¿Qué quiere decir desacoplarse de la economía argentina? Y Argentina en los últimos 10 años no crece. Si uno ve su dinámica año tras año, es una economía... ¿Desde hace 10 años? Desde hace 10 años que está en esta situación, con crecimientos y decrecimientos. Es una economía que se movió como un acordeón a lo largo de los últimos 10 años y nuestra economía se desacopló principalmente en lo macroeconómico y se desacopló de la región. Nuestro país es un país resiliente porque perduró la disciplina, perduró la cordura macroeconómica y esa cordura macroeconómica se extiende en varios pilares que hicieron que Paraguay pueda sostener todas las vulnerabilidades que existieron en el tiempo. Brasil, que atravesó una de sus mayores recesiones años atrás de los últimos 100 años. Paraguay en ese entonces creció, hoy Argentina está en esta situación. Por fortuna hubo un alto riesgo el domingo, pero no llevó a un pánico generalizado. Yo creo que se puso un poco de paño frío. Hoy los líderes políticos y económicos están conversando. ¿Por qué se tenía miedo que los mercados reaccionaran con temor el lunes? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo para que después de unas elecciones el mercado pueda reaccionar negativamente con Argentina, por ejemplo? Y Argentina estaba en... las elecciones iban a determinar la senda que iba a tomar Argentina, o una senda de seguir abriéndose a los mercados, hacer ajustes necesarios, es la interpretación del mercado, o una interpretación de un camino regresivo, sin vuelta hacia adelante, con una economía cada vez más cerrada, menos integradas, con todas las puertas de los mercados internacionales clausurados. Y ese es un gran riesgo, sí, que está latente, que Argentina, para reducir
lo que podría implicar ese riesgo, tomó una medida muy severa. Nuestro país, a lo largo de su larga historia, nunca implementó medidas de confiscación, medidas restrictivas en los distintos mercados. No tenemos experiencias, por ejemplo, de establecer los precios de las cosas o de fijar los precios para contener. O sea, es otra economía la nuestra y a lo largo del tiempo nos fuimos desacoplando y nuestra sociedad ganó, yo creo, esa cordura en una fase inicial que es la macroeconómica, pero hay otras medidas que usted es economista, entiende, por eso es el presidente del BCP, entiende esto y me habla de una economía cerrada. A ver, si tenemos en cuenta que los mismos actores vuelven al poder en la Argentina, son los mismos actores que impidieron que muchas veces circularan nuestras mercaderías tranquilamente para salir a los mercados internacionales por las rutas o por los ríos de la Argentina. Si nos pusieron, preferentemente nos pusieron muchas trabas para la exportación por el río y para usar los puertos argentinos para salir al otro lado del mundo con nuestras mercaderías. Si vuelven los mismos actores, nos esperan las mismas situaciones. ¿Y cómo tenemos que actuar teniendo en cuenta que vuelven los mismos actores de hace 4 años atrás? Independientemente de cuál sea el gobierno que esté ríos arriba o río abajo, nuestro país tiene que tomar una conducta constructiva con los países, en una relación de amistad constructiva y esa es la línea que se tomó. Por eso el Mercosur logró un acuerdo tan importante recientemente con la Unión Europea que va a significar para Paraguay va a ser el país que más se va a beneficiar de este acuerdo y de cualquier otro acuerdo que se pueda firmar con otros mercados internacionales. Va a representar un crecimiento adicional de 1% del PIB. Y puede significar ¿Vamos a llegar a 1%? 1% adicional. Es lo que dicen algunos estudios. Sí. Pero inclusive si es 0,5%, sí, quiere decir que si tu auto se va a una velocidad hasta 80 kilómetros por hora, es como ponerle un nuevo motor que te puedas ir a 110 o a 120. Esa es la ventaja de estar dentro del Mercosur, por eso, y nos va a permitir abrirnos al mundo, pero yo creo que nuestra nación tiene que tomar un camino muy constructivo, independientemente de quién sea. Nosotros nos tenemos que abrir a la región y abrirnos al mundo. Yo entiendo su prudencia para hablar, entiendo y perfectamente, y yo creo que los telespectadores también entienden la prudencia con la que usted hablando acerca de lo que nos espera en el relacionamiento, pero no debemos perder de vista que son los mismos actores. Y probablemente actúen de la misma manera. Creo que no va a pasar mucho tiempo en que los sindicatos de puertos y compañía comiencen a poner otra vez problemas para el transporte de las barcazas paraguayas por los ríos argentinos. Es decir, eso es lo que tuvimos cuando estaban ellos. Ahora vuelven ellos al poder. ¿Qué podría cambiar? ¿Ustedes ven que algo puede cambiar? Y así como vos te remitís a la historia reciente sí, y si nos vamos a esa historia reciente también significó una oportunidad de industrialización del país en lo que es aceite. Sí. Muchas de las industrias manufactureras de origen agropecuario multinacionales que operaban en ese país vinieron al Paraguay. Hoy Paraguay procesa prácticamente el 45% y puede llegar hasta el 50 o 60% procesamiento de la soja. Y ese tipo de inversión y otros tipos de inversiones es muy probable que también crucen el río hacia Paraguay. Y ese es un escenario también que está hoy presente. O sea, en esta balanza de costos y oportunidades se presentan ambas. Yo soy de la idea de que las oportunidades siempre son mayores, y el sector privado ahí también tiene que jugar un rol importante en nuevas alianzas, en la promoción del país,
entre otros temas. ¿Y qué datos tiene el Banco Central acerca de la salida de capital de la Argentina en la última semana y luego de las elecciones? ¿Y cuánto de ese capital que salió de la Argentina pudiera venir, por ejemplo, a Paraguay? Claro, hoy la inversión extranjera directa de argentinos en Paraguay es una de las más bajas. Si uno hace un ranking de países, creo que estaría entre las 14. Dentro de todo el stock, que son 6.700 millones, 200 millones de dólares es inversión extranjera, de acuerdo al último dato del Banco Central, que representaría 3% del total de inversiones. El total de inversión extranjera directa en Paraguay respecto al PIB alcanza 1,5. Tenemos uno de los más pocos niveles de stock respecto. Y yo creo que Paraguay en los últimos años logró un proceso de mejorar ese estereotipo que teníamos en la región. Hoy cuando uno va al Brasil o cuando va a Argentina o Uruguay, se tiene una imagen renovada de Paraguay. Años anteriores, invertir en Paraguay había un desconocimiento. Nuestro país es un país desconocido. No se sabe vender. Y a la vez tenemos esa dificultad, no solamente el hecho de, porque para saber venderse también hay todo un andamiaje institucional que tiene que funcionar bien, donde todos somos parte de ese andamiaje, pero también cómo nos ven hacia cruzando la frontera. Y si comparamos los últimos años, hubo un cambio. Usted que habla con los inversionistas, sí. Usted que está dentro del equipo económico donde se habla de estos temas, ¿qué es lo que más le preocupa? Es decir, ¿cuál es la mala imagen que tiene Paraguay? Por eso es difícil que vengan importantes inversionistas a sentarse en Paraguay. Ayer nomás, se informaba acerca de 10.000 millones de dólares que Arabia Saudita va a invertir en el Brasil. ¿Por qué nosotros no podemos tener inversiones, no digo de ese nivel, claro, porque estamos hablando de Brasil, que es un continente. Es una dimensión. Claro, pero ¿por qué Paraguay no puede tener, de acuerdo a su tamaño, inversiones importantes? ¿Qué es lo que nos perjudica en la imagen que tienen los inversionistas? ¿Qué es? ¿La falta de seguridad jurídica, nuestra informalidad, nuestra poca seriedad? ¿Qué es? Claro. Primero, el punto que mencionás para mí es importante porque mi forma de ver es que nuestra economía necesita nuevas turbinas. Y para comprar esas nuevas turbinas o para crear esas nuevas turbinas necesitamos importar. Quiere decir traer inversión extranjera. Claro. Y hoy las turbinas que tiene nuestro país es el sector sojero y aceitero y el sector primario cárnico y el sector industrial cárnico, que son las dos turbinas de nuestro país. Pero para mirar hacia adelante, estas turbinas no son suficientes para... Hay que diversificar más. Necesitamos otras turbinas y hay interesantes propuestas de nuevas inversiones en nuevos sectores y hay sectores estrellas también emergentes que ya están funcionando, como el sector cerdo, por ejemplo, que hoy está exportando 11 millones y que tiene un potencial de exportar 500. Pero yendo a tu pregunta, y conversando también con las calificadoras, mañana vamos a tener una reunión con una de ellas. Uno de los puntos que siempre mencionan es que Paraguay, de su fortaleza macroeconómica, tiene que comenzar a construir hacia arriba, tiene que comenzar a construir en fortalezas institucionales. Y dentro de esas fortalezas institucionales, un sector importante es la fortaleza del Poder Judicial, que ellos están hoy viendo con muy buenos ojos el proceso de cambio que hay con los nuevos integrantes de la Corte. Esta fue una reunión, la primera reunión que yo participé como presidente del Banco Central. En las reuniones que habíamos mantenido, el presidente de la República, en ese momento era entrante o electo, había comentado que como objetivo él tenía esos puntos. Y cuando fuimos, porque estuvimos hace 10 días con el ministro, con Benigno López, sí, y le comentamos a ellos, nos reunimos con los inversores, con algunas calificadoras, y le comentamos, ese punto está prácticamente cumplido. Hubo avance en esto, también fortalezas en
en algunas instituciones como CEPRELAT o como aduanas, que están en un proceso y que están siendo acompañados también con asistencias técnicas de otros organismos. Y yo creo que el e-government, o sea, la agenda digital que se dice, va a generar una transformación transversal en las instituciones. Hay un préstamo de 130 millones y eso le va a dar mucha transparencia, celeridad, reducción de la burocracia. Va a ser una transformación que hoy no está. Sí. Hoy no está, pero está en proceso y yo creo que necesitamos discutir sobre temas institucionales, de cómo fortalecer, y tiene que ser una discusión continua, ¿verdad? Por más que hoy estemos atravesando por un año con sus complejidades, con esta sequía tan severa que nos afectó y que gran parte de la discusión obviamente se va hacia las necesidades, hacia donde aprieta el zapato. Yo creo que tenemos que rescatar estos temas. Y una de las reformas, como te comentaba, institucionales más importantes son estos 12 proyectos, creo, de leyes de CEPRELAT, que va a fortalecer todo ese paisaje, ese mapa de rigurosidad y de tener un sistema económico más transparente, que es el camino que nuestro país tiene que llevar. Yo creo, Carlos, que así, pensamiento simplista. Es decir, tenemos mala fama institucionalmente hablando. Pero yo creo... Pero podemos mejorar. Claro. Ahora, pero le pregunto, por ejemplo, Gafilat en noviembre, 17 y 18 de noviembre. Es una visita primero protocolar. Hay que llenar el cuestionario. ¿Qué pasa si Gafilat no nos aprueba? Que no basten las leyes que presenta CEPRELAT y que justamente se sustente en la poca institucionalidad en materia de seguridad jurídica y seguridad para las inversiones, por ejemplo. ¿Qué pasaría si Gafilat, no aprobamos Gafilat? ¿Qué pasaría? Y nos iríamos a una segunda vuelta como para revertir la situación, pero el impacto va a ser mayor. Y por eso, ¿qué tipo de impacto puede ser, por ejemplo, en la economía y en los inversionistas? Lo que pasa es que la apertura al mundo, y la apertura al mundo son flujos de inversión, flujo de inversión extranjera directa, entre otros. La apertura al mundo requiere mucha transparencia y mucha rigurosidad en todos estos controles. Hoy el mundo cambió, ¿sí? El mundo hoy exige un sistema que permita reducir los riesgos de lavado de dinero. Y a partir del 11 de septiembre con las Torres Gemelas, el tema de terrorismo, hoy hubo una presentación muy interesante que hizo CEPRELAT, entonces cambia el mundo y le impone a todos los países el cumplimiento de unas recomendaciones que son 40, pero que son recomendaciones que implica, yo suelo pensar, es como una cadena que tiene varios eslabones. Y el examen consiste en ver qué tan fuerte es la cadena, no los eslabones. Y esa es la situación en la que nos encontramos, porque todos esos eslabones del sector público y privado tienen que estar integrados y a la vez tienen que ser muy fuertes. Y estamos trabajando en eso. El tiempo es corto porque es un examen de 4 años, por los 4 años transcurridos, y es un examen que implica como mínimo que tengas las leyes, pero sobre todo que tengas todo el circuito, que sea fuerte, que esté integrado, que existan datos. Ahora, si el gobierno argentino no toma las medidas correctas al asumir dentro de pocos días, ¿a cuánto se podría disparar el dólar? ¿Cuál es la estimación? ¿El dólar en Argentina? Y por lo tanto acá. ¿De qué manera nos afectaría? ¿Y a cuánto podría subir el dólar a fin de año? Y a mí me gusta pensar de que estamos desacoplados. Yo suelo pensar en, si tengo 2 amigos y uno es una persona sana, que hace ejercicio, que duerme bien, que se alimenta muy bien. Y el otro es un farrista. Y esta persona
cada 3 años se engripa y la otra tiene neumonía permanente y se automedica. Y uno le puede preguntar a esta primera persona que es sano, qué tipo de alimentos, qué tipo de medicamentos, y no toma medicamentos. O sea, sus medicamentos es dormir bien, acostarse temprano, comer sano, hacer ejercicio todos los días, pero también cuando tiene gripe cada 3 años, entra en una depresión, se enfurece, y probablemente tienen la misma insatisfacción que esta persona que está atravesando una neumonía y que se automedica y se automedica mal. Sí, se automedica mal la Argentina y Brasil no se recupera tampoco de sus resfríos. Es decir, ¿cómo el dólar, de qué manera toda esa situación repercute en el dólar y de qué manera eso repercute también en nuestra importación y exportación? Nuestro país se estuvo diversificando últimamente. Si uno ve el total de exportaciones de Paraguay, incluyendo las reexportaciones, Argentina representa 16% de exportaciones. Gran parte de eso es energía, 50% de eso es energía, y la otra gran parte es commodities. Esos commodities se pueden ir a otro lugar. De los 530 millones de remesas, 20% es de Argentina. Inversión extranjera directa, te comentaba que era 3%. O sea, nuestra economía no solamente en términos comerciales, el sistema bancario hoy no tiene ningún vínculo con el sistema bancario de Argentina como fue en el 2002. Sí. O sea, un sistema bancario muy sólido, muy dinámico, donde solvente. Aumentó también un poco la morosidad. La mora hoy está en 3%, sí, aumentó atravesando, aumentó de 2,7, 2,... Sí. Pero el sistema financiero está atravesando diversos choques que vienen desde finales del 2014, con la caída de los precios de los commodities en 40%, con este escenario, y los créditos hoy están creciendo a 2 dígitos, los depósitos están creciendo a 2 dígitos, así es que yo creo que, y nuestra moneda este año se depreció 7%, el año pasado más o menos igual, mientras que Argentina se depreció, no sé, 70% este año, 120% el año pasado. Ahora, pero toda esta movilidad del dólar, ¿cuánto es por la situación de Argentina y cuánto es por especulación? ¿Y qué es la movilidad? Porque... No, el aumento. El salto que se pegó. El salto se pegó unos 100 puntos claro, para arriba, hoy, 150, después bajó, claro, después se queda a 120, después bajó. ¿Cuánto hay de especulación y cuánto es por la situación? Hoy, la peculiaridad de nuestro mercado cambiario de este año es la menor afluencia de divisas por la sequía que tuvimos. O sea, sequía o agua es igual a dólares también, sí, claro, ¿sí? Porque somos una economía dependiente. Entonces, es una economía que este año, parte del año, atravesó por una menor oferta de divisas con una demanda similar de divisas. Entonces, eso también tiene un componente, una característica en el mercado. Naturalmente, estamos atravesando por varias volatilidades internacionales, sí, regionales, pero hay un choque positivo importante, que es la reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bajó otra vez. Que hoy exactamente, hoy bajó. Sí. Y años atrás, cuando la Reserva Federal comenzó a subir, eso sí fue un choque que sentimos directamente en el mercado cambiario, porque existió una salida de capitales muy fuerte de los países de la región. Allá la productora me dice que la gente llama y dice, todavía no dice lo que Carlos le preguntó acerca de la situación del dólar, si va para arriba o no. Este año nos depreciamos un 7%, el año pasado fue muy similar. Y nosotros en el banco, me gustaría también aclarar a las personas que preguntan, ¿verdad? Nosotros en el banco no predecimos el tipo de cambio, sí, no tenemos un objetivo como tipo de cambio. ¿Pero la tendencia cuál es? Y publicamos lo que publicamos es una encuesta que le hacemos al sector privado. Y esa encuesta se publica todos los meses de cuánto va a estar la inflación, cuánto va a estar el tipo de cambio en el año, en el mes, etcétera. Y es muy compatible con los niveles que estamos viendo hoy. ¿El presupuesto con qué dólar se hizo?
¿6.300 o 6.400? Creo que fue 400. 6.400. Creo que sí, pero no estoy del todo seguro. Ese es un indicativo. Es un indicativo, claro. Pero es un precio, si predecir es difícil, mucho más cuando se trata del futuro. Bueno, te agradezco que hayas venido, don José. Muchas gracias. Usted no sabe, me está por verlo con mi productora, porque me dice que lo que pasa es que va a viajar. ¿Quién va a viajar? Y la productora, y tiene una hija que va a viajar también. Ah, bueno. Entonces tiene que pagar en dólares. Y quiere saber ya cuánto tiene que ahorrar para pagar el viaje de estudio de su hija. Claro. Y yo creo que el Banco Central no es la primera línea de defensa ante un mercado cambiario. Yo creo que la primera línea de defensa también son cómo uno se endeuda respecto a sus ingresos, si es una empresa, si tiene forward o no. Y la cordura macroeconómica es una línea de defensa global y yo creo que el país tiene eso. Perfecto. Don José, muchísimas gracias. Muchas gracias. José Cantero, presidente del BCP. Interesante realmente la charla, pero duro. Es peor que el canciller cuando no quiere decir las cosas. Vamos a la pausa en instantes, pero todos le apoyan, me están diciendo. Vamos a hablar acerca de algo importante que se estaría gestando en el Congreso de la Nación y de qué manera podría repercutir en el sector productivo. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, doctor Manuel Riera? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Vicepresidente de la ARP está con nosotros. ¿Qué tal, don Diego Zavala, el ministro de Industria? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitar. Bueno, les invité a los dos porque este señor es responsable, publicó unos tweets acerca de la preocupación que tenía sobre una comisión que se está gestando en las cámaras del Congreso y que supuestamente va a calificar cuáles son tierras mal habidas y cuáles no. Y empezó a diseñar unas posibilidades que podrían ocurrir. Y como somos paraguayos, y es muy cierto lo que podría ocurrir, entonces vamos a hablar acerca de esa preocupación con los que tienen tierras en Paraguay. Bueno, ¿qué es lo que le preocupa a don Diego Zavala acerca de esa intención de conformar una comisión que investigue cuáles son tierras mal habidas y no? ¿Qué podría pasar? Lo que uno siempre tiene que pensar en la norma, el abogado está obligado a pensar mal, de manera que pueda pensar los distintos escenarios. Nosotros tenemos que pensar, y la experiencia anterior de la CBI, totalmente publicada y documentada, ¿verdad? Nos puede a nosotros indicar de los abusos. ¿Qué significa esto? Que todas las tierras en Paraguay van a estar en sospecha, que todos los ciudadanos van a tener sus bienes en sospecha, y si tenemos nuestros bienes en sospecha, ¿verdad? Significa que nuestra libertad también va a estar en problema. Esa es mi principal preocupación. ¿Y por qué cree que los dueños de tierra van a estar en sospecha? ¿Y por qué las tierras van a ser sospechosas? Cualquier tierra, pone una tierra en Ciudad del Este de 200 hectáreas o 100 hectáreas, que son los lotes más grandes hoy. Basta con que uno le ponga el mote de que esta es una tierra mal habida, o tengo dudas, porque dice eso el texto del pedido de la conformación de la comisión, sobre una tierra que existan dudas sobre su origen. Basta como para que ingrese en la Comisión Bicameral de Investigación y comience su estudio. Y todos nosotros sabemos, Carlos, qué es lo que pasa. Cuando viene el INDER y dice, nosotros vamos a mensurar este terreno, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Comienzan las invasiones. Porque se genera una supuesta duda si existe un excedente fiscal o no. Ahora se le da otro cambio de nombre, se le da otro nombre. Se dice, existe duda sobre esta tierra y puede generar una expectativa negativa para una invasión. Esa es mi preocupación. Eso se da así, usted que está también en el tema del campo. ¿Se da así esto? La historia y la experiencia demuestra que es así. Es decir, la llave para la invasión es hacer la mensura. Cuando el INDER pide la mensura, ordena la mensura, se produce la invasión. Y además se produce un absurdo. Tierras que están con mensuras judiciales aprobadas, en donde un juez, que es el representante del Estado, reconoció de que esa tierra responde a ese título y por tanto está acreditado mi dominio, sin embargo se pide otra vez una mensura.
Es como si se pusiera en duda el trabajo realizado por el propio Estado y hecho otra vez por el Estado. Entonces, si esto no es instalar confusión en la gente, díganme qué es. Pero un país donde se habla de que tenemos 2 o 3 pisos de propiedades, ¿cómo también uno, cómo uno va a confiar en que efectivamente las tierras son bien habidas cuando sabemos que durante la época de la dictadura la gente se apropiaba de las tierras con el consentimiento del dictador? Bueno, pues ahí está el problema. Y le repartía a sus generales leales o a sus amigos leales o a sus partidarios leales o a sus clientes leales, le repartía tierras y que muchas veces usted sabe, doctor, porque su padre también muchas veces lo dijo, se le sacaba la tierra al real propietario y le entregaba a quien él quería. Ahí está el problema. ¿Cómo se soluciona ese inconveniente? Ahí está el problema, Carlito. Yo creo que uno de los grandes problemas del Paraguay, uno es el lenguaje, sí. Y voy a decir por qué. Y el segundo es la confusión de roles de las instituciones. Es decir, vamos a empezar por el lenguaje. La gente, y en particular la izquierda, instaló con claro interés político lo que se conoce como el problema de la tierra. En Paraguay no hay problema de la tierra. Es mentira que haya problema de la tierra. Y te voy a dar un simple ejemplo. Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados y 7 millones de habitantes. Y el 100% de la tierra paraguaya es explotable. Suiza tiene el 10%. 40.000 kilómetros cuadrados, tiene 7 o 8 millones de habitantes. El 15% de la tierra de Suiza es explotable. Y los suizos tienen $45.000 de ingresos per cápita y nosotros tenemos 4.000 o menos de 4.000. ¿Dónde está el problema de la tierra? El problema de Paraguay es la ignorancia. El problema de Paraguay es que el Estado se dedicó a repartir tierra y no a distribuir conocimiento, no a transferir conocimiento. Y te digo más, Carlito, la tierra desde la época de los Gracos, estamos hablando de 2100 años hace, ya fue una herramienta de poder. Es un instrumento de poder. Sí. ¿Y qué cambió entre los Gracos y ahora? Simplemente que hoy en día, después de Marx, la tierra es el símbolo de la propiedad privada y la propiedad privada es el símbolo de la libertad. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué la propiedad privada es libertad? Porque yo decido si esto es mío o es de quién. Pero doctor, cuéntenos, entonces, a ver, ustedes que saben. El buque insignia es la propiedad privada, ahí hay que pegar. Entonces, ¿dónde están las confusiones de los roles ahora? ¿Para qué hicimos el Parlamento? ¿Para qué hicimos el Parlamento? Porque si hay un problema como el que describiste, de que hay 3 títulos, vamos a los jueces. Claro. La Constitución que aprobamos y que es nuestro pacto político, nuestro pacto social, establece que cuando hay conflicto entre los particulares o entre los particulares y el Estado, vamos a un juez, no al Parlamento. El Parlamento tiene que dictar leyes, no tiene que dedicarse a crear más problemas de los que ya hay en el país. ¿Y qué tipo de problemas podría crear? El que describe, perfecto, Diego. Pero seamos crudos y digamos las cosas como son, porque me gustaron sus tweets. Y si usted se expresa igual que como explicó en sus tweets, yo creo que la gente podría ilustrar. Lo que el señor Zavala dijo en sus tweets es que finalmente se forma esta comisión para que uno llegue hasta los que elaboraron el proyecto, hasta el político que está en el Congreso, para que ese le solucione su problema de que su tierra no sea invadida y nunca sea mencionada de que es mal habida. Entonces hay que pagar una comisión a ese político que hizo esa ley, finalmente, pero él en los tweets detalla los pasos que se siguen. Proceso de invasión, contratación de abogados, contratación de jueces. Costo que vos no esperabas tener. El costo económico, el costo social, el costo personal, tener que transar con algunos jueces o con los fiscales, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se llega otra vez al político que hizo la ley, porque ese es el final. Y vamos a asumir por un momento, Carlos, para pensar los posibles escenarios de que el Estado decide hacer la expropiación y decide pagarle a ese político. Sí. ¿Cuál fue el último escándalo que explotó en el INDER? Los políticos, en contubernio con los funcionarios del INDER, estaban picando sobre cada expropiación. ¿Qué significa eso? Que si a mí me expropian y me dicen te voy a pagar 100
por tu expropiación, porque ese es el precio que dice la ley, que dice la Constitución y que decidieron los jueces, si es que se fue a los tribunales, ¿verdad? Resulta que al final el mismo político pidió tu expropiación y dice, che, si vos querés cobrar, pagame 50%. Sí. Porque tenemos que pagarle a todos los perros en el sistema. Esto explotó ahora, hace 10 días. Y yo conozco gente, Manuel también estuvo en muchos casos representando a clientes ante el INDER, en donde te forzaban, el sistema te forzaba a que vos vayas, ¿verdad? Y le pagues a ellos. Y yo le pregunto una cosa más a vos y a la audiencia, ¿verdad? ¿Solucionó el INDER el problema de la tierra de Paraguay? No. ¿Ustedes recuerdan las sociedades agrícolas anteriores? Cuando se comenzó a desarrollar la frontera agrícola, habían sociedades que compraban tierra y que no las explotaban ellos, hacían inmobiliarias rurales. Estaba permitido eso en la ley del Código Rural, Manuel, si no me equivoco, corregime. ¿Y qué hacían estas personas? Lo único que hacían era, abrían las chacras, abrían los caminos, no había todavía tantos servicios públicos en aquella época, con electricidad, luz, agua, etcétera, como hay hoy, pero daban todos los servicios que se podía esperar, que de otra forma lo hubiese dado el INDER. El privado lo daba y permitía la titulación, te daba el título. Decime hoy cuántos títulos del INDER existen en manos de los campesinos. El INDER no tituló hasta ahora, si yo tengo bien la información, ni el 90% de todas las tierras que ellos dieron en lotes. Todavía no se tituló. ¿Por qué? Porque quieren tener a la gente, los políticos quieren tener a la gente de la mano, comiéndole de la mano, robándole de su libertad. Esa es mi preocupación. Ajá, ¿y qué? ¿El INDER hasta ahora qué fue entonces? ¿Una inmobiliaria a cargo de algunos políticos? El INDER, Carlos, alguna vez dijimos, y creo que me reafirmo en ello, todos los problemas de tierra los crea el INDER. Y te explico por qué. En Paraguay la tierra pública se define por aquella que no es privada. Se define en forma negativa, es decir, lo que no tiene título de propiedad del sector privado es público. Le autorizan al INDER a generar por generación espontánea títulos. Lo grave es que el INDER emite los títulos y no establece lo que se llama la trazabilidad del título. Entonces, vamos a suponer que el INDER me expropia a mí 1000 hectáreas y divide eso en lotes de 20 hectáreas. Cada lote que otorga no dice que es un desprendimiento de las 1000 hectáreas mías. Entonces es un lote que está flotando, es un riesgo enorme. Aparte, el sistema está diseñado para perjudicar, porque te dice, te doy las tierras, pero vos 10 años no podés hacer nada con ellas, salvo trabajarlas. Entonces sacan del comercio, que es la antítesis del derecho, millones de hectáreas. Para darte una idea, acá tengo los datos. El INDER transfirió en total, loteó 3 millones de hectáreas en todos los departamentos del país. ¿Desde qué año? Esto es durante toda la época de la tierra del IRA, el IBR y el INDER. Del INDER. ¿Verdad? Bueno, 3 millones de hectáreas. De esas tierras, vamos a los departamentos conflictivos, como tenemos el caso de Caguazú y San Pedro, ¿verdad? En San Pedro distribuyó el 30% de las tierras agrícolas. En Caguazú, que es otro lugar conflicto, el 30%. De esas tierras en Caguazú hay sin titular 8%. En San Pedro hay 17%. Son 310.000 hectáreas en San Pedro y son 165.000 hectáreas sin título. Quiere decir que son tierras fuera del comercio. Y aunque le diera el título, por 10 años están fuera del comercio. ¿Por qué? Porque hay una norma en el Estatuto Agrario que establece que las tierras que fueron dadas en virtud de la reforma agraria no pueden ser ni hipotecadas, salvo bajo ciertas condiciones, como por ejemplo el préstamo que se otorga debe poder pagarse con el 50% de la producción y en segundo lugar, si se lleva al remate, primero tiene que poder comprar el INDER. O sea, prácticamente le deja al acreedor sin la posibilidad de recuperar el valor de su préstamo. Y en tercer lugar, es imprescriptible, inembargable e inalienable, como si fuera un bien del dominio público. Entonces, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo? Está hecho todo para la trampa. Y ahora quieren crear una comisión de tierras malavidas que, como dice Diego, en cuanto se diga las tierras de Carlos están bajo sospecha, automáticamente va a tener
que es ofensivo. 4 comisiones vecinales tratando de... Se hace la comisión vecinal, se pone una carpa y una bandera paraguaya. ¿Por qué la bandera paraguaya? Estos tipos no improvisan nada, son de profesión invasores. Porque la bandera paraguaya te hace decir, nosotros somos los paraguayos. Y vos, el dueño de la tierra, no sos paraguayo. Porque yo no tengo en mi campo una bandera paraguaya. Ellos te ponen la bandera paraguaya en la franja de dominio. Y encima viene el agravante de que aparecen el fiscal general del Estado, el jefe de policía y el ministro de una época, vamos a decir el nombre, y firman el protocolo Filisola. ¿Vos crees que Filisola se le ocurrió eso a Carlito Filisola? Eso está perfectamente diseñado. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la propiedad privada es inviolable. Luego, quien viola la propiedad privada comete un acto ilícito, que está tipificado en el Código Penal como invasión de inmueble. Es un delito continuo, como el secuestro, ya que está un zabal acá. Es decir, el delito se comete en el acto de secuestrar y mientras tengas retenido al secuestrado, estás delinquiendo. Sí. Lo mismo ocurre en la invasión de inmuebles. Vos saltás el alambrado o cortar el alambrado, entrar a la propiedad, mientras estés dentro estás violando la Constitución. ¿Entendés el absurdo? Viene el fiscal general, viene el ministro Filisola, que es el ideólogo, y el jefe de policía que respondía en ese entonces a Filisola, y firman un protocolo. ¿Qué dice el protocolo? Hasta que no se cumplan tres fases, vos estás autorizado a violar la Constitución. Le dieron un estatus jurídico a los violadores contra la Constitución. Y nos costó, desde el gobierno de Filisola hasta hoy, derogar ese protocolo. ¿Y cuál fue el primer efecto del protocolo Filisola? 17 muertos en Campo Morombí. Sí. La primera vez que se usó el protocolo, murieron 17. Y le costó ahora no está, le costó un juicio político al presidente de la República. Ahora se hace el desalojo, como dice la ley, sin protocolo no hay ni un muerto. Entonces, yo coincido con Diego, esto está diseñado para atacar los principios liberales de la libertad, en donde la propiedad privada es el símbolo. Ahora, esta historia estos datos de que el 90% de las tierras están en manos de 1,3 o 2% de propietarios, ¿es real o no? Acá tenés, no entremos en, te voy a explicar. Por ejemplo, todas las áreas públicas del Estado, como los ríos, el lago San Bernardino, sí, no está catastrado. ¿De quién es el lago San Bernardino? ¿De quién es el río Paraguay? ¿De quién es el río Paraná? No hay catastro de los ríos navegables y los lagos. El IPOA no está catastrado. Tenés acá 3 millones de hectáreas. Hay 2 millones de hectáreas que están sin título, que figuran a nombre del Estado. 2 millones de hectáreas a nombre del Estado que son de... pero ya fueron repartidos. Totalmente repartidos. Y no tienen titulación. Y no tienen título. No es de nadie. No es de nadie, o sea, es del Estado. Es del Estado. Bueno, después tenés las colonias menonitas. Que es un solo propietario, la colonia. Son 3 propietarios que están en el Chaco, ¿verdad? Las tres cooperativas. Cada cooperativa reparte sus tierras a razón de 150 hectáreas por socio de la cooperativa. Bueno, y eso figura. Tenés las tierras de Barte. Nunca se dieron de baja. Te voy a decir de la Industrial Paraguaya. En el año 66, porque es un caso emblemático, se transfirieron 75.000 hectáreas a la Industrial Paraguaya. Al Estado, al INDER. Papacito Fruto no escribió esa escritura, hizo el escribano Ramón Subizarreta padre. ¿Verdad? Bueno, no escribió eso. Se llama la sucesión Gallino. El chofer de Papacito usucapió las 75.000 hectáreas. A la industrial le pagaron 20 guaraníes la hectárea, al chofer de Papacito le pagaron 200 guaraníes la hectárea. Y están 2 fracciones de 75.000 hectáreas, todas repartidas con título, y sin embargo no hay conflicto. Hay títulos sin tierra, pero ese no es un problema de tierras malavidas. Es más, hasta hoy nadie supo definir qué son tierras malavidas. Y los problemas de tierras malavidas son problemas de los jueces, no son de los senadores y diputados. Porque el problema de la tierra
cualquiera sea, bien o mal habida, porque mal habida en definitiva le da una connotación peyorativa como diciendo Stroessner te regaló, vos mismo lo dijiste. Sí. Bueno, pero mala vida es la tierra que yo le robé a algo sin que esté Stroessner de por medio ni haya política. Esa tierra tiene un problema con un principio que funciona en el derecho que es la buena fe. El tercero de buena fe está protegido por el sistema jurídico paraguayo. Entonces, vamos a poner una hipótesis. Algún general de Stroessner recibió las tierras hace 40 años. Las repartió a todos sus... Se vendió entre 300 personas y esas 300 personas transfirieron a otras 400. Sí. Bueno, ¿cómo se recupera esa tierra? Imposible. Entonces, no es imposible. Entonces estamos mintiéndole a la gente, estamos creando un problema que no existe. ¿Por qué? Por lo que dice Diego. Ahora, pero si ustedes están explicando, sí, a ver. Sí. ¿Y cuál es el problema ahí que se plantea? Que quien trae un problema, ¿verdad? Cuando yo digo los políticos me refiero a senadores y diputados que están en el Congreso. Sí. Estamos entrando en periodos preelectorales. ¿Qué hace un político cuando está en campaña? Trata de conseguir votos. Compite. Y en la competencia vos que tenés que ofrecer bienes o servicios públicos. Yo le voy a traer luz, yo le voy a traer agua, yo le voy a traer tierras. ¿Y a llevar al ministerio para que te arregle tu ruta? Vamos a declarar esa ruta, esa propiedad de Manuel Riera, nosotros vamos a declarar que fue tierra mala vida, que recibió el general Stroessner, ¿verdad? Y con eso, entonces ellos comienzan a generar la captación de votos en la esperanza de que van a tener algo ahí atrás de eso. Ese es un problema que se plantea en todas las comisiones bicamerales de investigación. Le pregunto a ustedes que están dentro de organizaciones y que tienen presencia y también tienen influencia, ¿por qué no hablan con las directivas de los partidos políticos para que este tema se toque institucionalmente y a ver si desde los partidos políticos algo se puede hacer con los senadores y diputados? Se habla permanentemente, Carlos, con todo. Vivimos, nosotros andamos más en el Parlamento. Una cosa es que ustedes se reúnan de manera secreta o no secreta. Pero públicamente digan, vamos a discutir esto y queremos irnos junto al presidente del PLRA, junto a Liana, junto a Carlos Filisola o junto a Lugo o a quien sea, y queremos discutir este tema. Me hace acordar lo que decía el padre Alonso en el colegio. El padre Alonso nos decía a nosotros, vosotros individualmente sois unas bellísimas personas, juntos sois unas bestias, decía. Bueno, anda al Parlamento. Se repite lo que dice el padre Alonso. Juntos son un peligro. Vos fíjate lo que fue la expropiación de Willersin. Desde el Parlamento se viola la Constitución y nadie se horroriza. No, se viola el Estatuto Agrario. El Parlamento viola. O sea, perdón, vamos a ser honestos. Algunos diputados. ¿Ya? Entonces, para mí la frase fantástica de toda la crisis Willersin es la de Celeste Amarilla. Cuando le dice, este no es el camino para salir de la pobreza, este es el camino para ser diputado. Sí mismo. Esa es la respuesta. Este es el camino para ser diputado. Y respondiendo a la pregunta de Carlos, ¿verdad? En varias ocasiones yo intenté particularmente, porque vos sabés que yo soy afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico y en algún momento trabajé para administraciones, ¿verdad? Como liberal, y luego, interesado en todos estos temas, nos hemos acercado y ellos escuchan lo que quieren escuchar. Se convocan comités de estudio para lo que ellos piensan que le pueden redituar votos. Yo te hablo particularmente de mi partido. Los comités para estudiar tal o cual, es decir, un comité que se formó en tema de seguridad. Yo pienso que el país tiene un problema en materia de seguridad. Tiene. ¿Vos viste algún comité que se formó en el Partido Liberal por un tema de seguridad? No. A ningún partido. Se planteó hace poquito una ley importantísima para la reforma a la policía. La mayoría de los expertos coincidían que era un momento oportuno para discutir la reforma de la policía, ¿verdad? El Partido Liberal no se manifestó en nada, ¿verdad? Y lo digo con pena, porque ¿qué hubiese costado, ¿verdad? Porque nosotros tocamos todas las puertas, el Partido Liberal no se manifestó. Otro problema, por ejemplo, se vienen las devaluaciones cambiarias en Argentina, se vienen los problemas políticos en la región que afectan nuestra economía. Llamaron a un exministro de Hacienda para preguntarle qué podemos hacer nosotros del Partido Liberal. No sé si te respondí tu pregunta, ¿verdad? Son aparatos electorales ya. Son aparatos electorales que están preocupados, ¿verdad? Y se acercan las municipales, y que es la que más mueve gente. ¿Sabes dónde está el error, Carlito, nuestro? Nuestra lógica no se concilia con la de los políticos. Es decir, nosotros trabajamos
en el caso de los empresarios, para ganar dinero. Los políticos trabajan para ganar votos. Y no se gana voto diciéndole a la gente la verdad. Se gana voto vendiéndole ilusiones. El otro día, yo me enamoro de alguna frase, ¿verdad? El otro día Alberto Acosta dijo algo que me encantó. Digo, ¿cuál es la medida de la insatisfacción? Que es lo que está en este momento en análisis del problema Chile y todo. Es decir, porque hay un proyecto del Foro de San Pablo de desestabilizar las derechas y reconquistar América Latina para la izquierda. Pero nosotros tenemos que crear las condiciones para que eso funcione. Que eso pueda funcionar, bueno, claro. Y eso funciona sobre la insatisfacción de la gente. Mismo. Y dijo Alberto Acosta, la insatisfacción es la medida entre la realidad y la expectativa. ¿Quién se ocupa de generar la insatisfacción de la gente? Los políticos. ¿Qué hicieron el otro día Salín y Payo Cuba? Se fueron a levantar la expectativa de esa gente. Y cuando Salín dice, no, yo no soy como Payo, yo le pregunto si alguna vez vio pájaros de diferente plumaje volando juntos. Solamente los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. O nuestras abuelas decían, Dios los cría, ellos se juntan. Está bien, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Carlos, por estar presente y plantear este tema. Plantear este tema es muy importante para que la gente haga su análisis y prometo que vamos a invitar a los que quieren armar la comisión para que nos expliquen acabadamente y frente a la ciudadanía la verdadera intención que tienen. Y gracias por dejarnos este detalle, doctor. Muchas gracias. A las órdenes, Carlos. Bueno, interesante realmente todo lo que discutimos hoy, inentendible lo que hizo la comisión bicameral, que no supo precisar quiénes son los responsables de la firma del acta del 24 de mayo, si era o no perjudicial para el país. Todavía no sabemos por qué esta comisión que se conformó no pudo precisar eso. Y después con el presidente del BCP hablamos acerca de la situación en Argentina y nos quedamos con la duda, ¿va a subir o no va a subir el dólar? Nos quedamos con esa duda y no hubo forma de sacarle datos a José Cantero, el presidente del BCP. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles.